Cuando piensas en la guerra, probablemente te imagines espadas, ametralladoras y bombas nucleares. Pero tras el abrasador campo de batalla, cada conflicto se decide con tácticas creativas que buscan ser más astutas que el enemigo. Con balas hervidas, guerras con animales y el juego naval de golpear topos, los líderes militares han empleado estrategias extravagantes para ganar batallas. Así que empecemos y veamos las técnicas y tácticas más absurdas de la historia militar. Hirviendo. Todo soldado sabe cómo cargar, recargar y disparar armas, pero ¿sabías que las tropas soviéticas de la década de 1988 también solían hervirlas? Como lo hacía mi abuela. Verás, en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán para ayudar a establecer un gobierno comunista afgano y luchar contra una fuerza militante anticomunista llamada los Mujahidines. Pero la invasión fue un desastre, y a mediados de los 80 las tropas soviéticas estaban tan desabastecidas que tuvieron que buscarse su propia ropa y comida para sobrevivir. Lo único que sí tenían en abundancia los soldados era munición, así que empezaron a intercambiar sus balas con vendedores en bazares afganos por las provisiones que tanto necesitaban. Desafortunadamente sabían que los vendedores venderían inmediatamente sus balas a los mujahidines y que éstas serían utilizadas contra ellos más adelante. Así que idearon un plan: hervir la munición en agua durante 4 o 5 horas antes de intercambiarla, para dañar las balas e inutilizarlas, o eso esperaban. Esta práctica probablemente se debía a que en el siglo XIX la mayoría de las balas contenían una sustancia química llamada fulminato de mercurio, que se descomponía al hervirse y dejaba la munición inservible. Sin embargo, los soviéticos estaban equivocados, ya que desde principios del siglo XX las balas modernas se fabricaban sin fulminato de mercurio, lo que significa que son resistentes al calor y pueden dispararse tras hervirse. Así que, aunque es posible que algunas balas soviéticas fueran muy antiguas, la mayor parte de su munición seguía siendo perfectamente utilizable cuando la intercambiaban en bazares. Como resultado, aunque las tropas muy apuradas tuvieron que intercambiar sus balas para conseguir suficientes suministros para sobrevivir, al hacerlo estaban armando activamente al enemigo, convirtiendo esa táctica en una auténtica ruleta rusa. Secta comunista. Mucha gente sabe que la Segunda Guerra Mundial se libró entre las potencias del Eje y los aliados, pero apuesto a que no sabías que una de sus tácticas más interesantes fue desarrollada por una unidad compuesta por brujas. Estas aterradoras tropas volaban en aviones de madera en lugar de escobas y lanzaban bombas en lugar de hechizos, pero sin duda hicieron magia. Verás, en 1940 los pilotos de la Luftwaffe alemana estaban mejor entrenados, mejor equipados y tenían más experiencia en combate que las fuerzas aéreas británicas y soviéticas, lo que les otorgaba una superioridad aérea total. Así que en 1941, una famosa piloto soviética llamada Marina Raskova ideó un plan para fortalecer a la Unión Soviética en el aire. Antes de la guerra, Raskova había alcanzado fama y había ganado el premio al héroe de la Unión Soviética por su destreza como piloto, la máxima distinción posible en la Unión Soviética. Pero el ejército soviético había prohibido a las mujeres servir en combate, así que cuando estalló la guerra, a Raskova no se le permitió volar contra el eje. Durante 1941 sabía que los aliados necesitaban todos los pilotos posibles, así que aprovechó su reputación para hablar con el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y lo convenció con éxito de que le permitiera formar un grupo de aviación exclusivamente femenino para luchar contra el enemigo. Este grupo incluía el Regimiento de Bombarderos Nocturnos número 588, una fuerza de 80 pilotos mujeres que contaban con biplanos de madera económicos llamados Polikarpov PO-2. Estos aviones endebles se utilizaban anteriormente como fumigadores y aviones de entrenamiento, así que al equiparlo con bombas, el peso adicional obligaba a volar a baja altitud. Sin embargo, el regimiento no se desanimó, ya que descubrieron que el pequeño tamaño y la construcción de madera de los PO-2 hacían que no aparecieran en el radar, haciéndolos prácticamente invisibles para el enemigo cuando volaban de noche. Esto permitía a las pilotos acercarse a las bases alemanas en la oscuridad sin ser detectadas. Al acercarse apagaban los motores y planeaban sobre su objetivo, haciendo que sus aviones permanecieran prácticamente en silencio mientras descargaban las bombas antes de desaparecer en la noche. De hecho, el único sonido perceptible era el zumbido de los aviones como escobas al sobrevolarlos, razón por la cual el regimiento llegó a ser conocido como las Brujas de la Noche entre los aterrorizados soldados alemanes.
Esta técnica de bombardeo que desafiaba a la muerte fue increíblemente efectiva, y durante la guerra las brujas de la noche volaron en 30.000 misiones y lanzaron más de 23.000 toneladas de explosivos sobre el enemigo. Su éxito ayudó a la Fuerza Aérea Soviética a derrotar a los alemanes, y al final de la guerra, 23 brujas de la noche recibieron el título de heroínas de la Unión Soviética. Vaya, hay que darles un aplauso. Hora del martillo. Pasemos del cielo al mar para analizar el invento submarino que Alemania utilizó para dominar el océano durante la Primera Guerra Mundial, el submarino. Esta fue la primera guerra en la que ambos bandos se usaron ampliamente, y Alemania empleó sus llamados U-Boats con especial eficacia. De hecho, eran tan poderosos que en 1914 uno de ellos destruyó 3 barcos británicos y 1.500 marineros en menos de una hora. Verás, en ese momento nadie había inventado armas antisubmarinas ni tecnología que pudiera detectarlas sumergidas, lo que permitía a los U-Boats acercarse libremente a los barcos británicos y atacar. Pero los británicos sabían que los submarinos dependían de sus periscopios para detectar sus objetivos, lo que revelaba brevemente su ubicación. Así que, al principio de la guerra, la Armada Británica propuso una táctica que consistía en usar pequeñas embarcaciones para patrullar el área alrededor de un acorazado y buscar periscopios enemigos que sobresalieran del agua. Si los marineros detectaban uno, recibían instrucciones de acercarse, subir al submarino enemigo y golpear el periscopio con un martillo hasta romperlo. Esto significaba que los submarinos no podrían atacar a los acorazados británicos a menos que emergieran por completo, lo que les permitiría aniquilarlos. No existen casos confirmados de éxito en esta táctica, pero a principios de 1915 fueron reclutados herreros en el HMS Exmouth para llevarla a cabo, debido a su precisión con los martillos. Sin embargo, para la segunda mitad de 1915, los británicos habían desarrollado armas antisubmarinas más avanzadas, como explosivos submarinos llamados cargas de profundidad. Así que el plan del martillo se retiró antes de su uso y, lamentablemente, los marineros británicos nunca llegaron a participar en el juego de golpear topos más arriesgado del mundo. Ejército de animales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había creado el arma definitiva, pero antes de desarrollar la bomba nuclear, Estados Unidos experimentó con armas más primitivas, como explosivos atados al pecho de murciélagos. Hablo en serio. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, el ejército estadounidense quiso tomar represalias con una enorme demostración de fuerza, así que desarrollaron un plan para colocar bombas incendiarias en murciélagos y lanzarlas desde aviones sobre ciudades japonesas. Sabían que gran parte de la arquitectura antigua de Japón estaba construida con madera y papel, así que dejar que los murciélagos con sus trampas se instalaran en los techos antes de explotar provocaría incendios gigantescos. Pensaron seriamente en este plan mientras desarrollaban portabombas especiales que podían lanzar 1.000 murciélagos a la vez, como una piñata mortal. En el año de 1945 habían gastado el equivalente de $35 millones en desarrollo, pero finalmente la bomba atómica se terminó, antes de que esta idea disparatada se perfeccionara. Así que se desplegaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la guerra y cancelando el proyecto de la bomba murciélago. Pero este no es el único ejemplo curioso de animales utilizados en la guerra. Entre el año 1000 y 500 a.C., los antiguos reinos indios usaban elefantes para cargar contra el enemigo, y esta famosa imagen muestra un cabo estadounidense operando una ametralladora desde la parte trasera de uno durante la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, los expertos creen que esta foto en concreto era solo una broma de los soldados, ya que el ejército estadounidense no usaba elefantes como plataformas de armas. Pero sí se utilizaron elefantes durante la Primera Guerra Mundial para transportar mercancías y arar cultivos en Inglaterra, después de que el ejército británico comprara la mayoría de los caballos del país y los enviara al frente. Estos animales fueron rescatados de zoológicos y se les podía ver en las ciudades británicas de Harley y Sheffield, contribuyendo al esfuerzo bélico. Pero no solo animales terrestres se han presentado al servicio activo. La Marina estadounidense ha utilizado delfines nariz de botella para limpiar minas del océano desde 1959. Cuando hay una mina cerca, los delfines están entrenados para reconocerla y acercarse. Las criaturas pueden ubicar las bombas en 30 segundos, y un rastreador de ubicación y una cámara en su aleta permiten a los buceadores humanos seguirlos, quitar la mina y darle al delfín un pescado como recompensa. ¿Pero por qué delfines? Bueno, estos mamíferos increíblemente inteligentes tienen impresionantes habilidades de sonar,
que les permiten localizar objetos en aguas turbias mucho más rápido que los buceadores humanos o submarinos. Durante la Guerra Fría, los soviéticos incluso intentaron utilizar estas habilidades submarinas y desarrollar delfines de ataque. Ataron arpones a las espaldas de las criaturas e intentaron entrenarlas para atacar a buceadores enemigos, pero esto resultó difícil, y cuando terminó la guerra abandonaron el proyecto. Vaya, espero que sigan avanzando en esa tecnología. Si no, las guerras podrían librarse exclusivamente entre delfines que disparan láser. Ataque de gato. Con sus pirámides, faraones y jeroglíficos, la cultura del antiguo Egipto es increíblemente icónica. Pero resulta que su vida cotidiana no era tan diferente a la nuestra, porque ellos también dedicaban mucho tiempo a mimar a sus gatos. Verás, los gatos eran venerados en Egipto por sus habilidades de caza, ya que impedían que roedores y serpientes se comieran los cultivos y propagaran enfermedades. Así, con el tiempo, los egipcios llegaron a creer que los animales traían buena suerte y comenzaron a adorarlos. Incluso cambiaron a su diosa Bastet de una deidad leona a una deidad felina importante, y cualquiera que dañara a un gato sería automáticamente condenado a muerte, y según su religión, recibiría la condenación eterna en el más allá. Esto es bastante interesante, pero desafortunadamente su amor se convirtió en una debilidad alrededor del 525 a.C., cuando los persas intentaron conquistar Egipto y anexarlo a su imperio en expansión. Como parte de esta conquista, los persas atacaron la ciudad egipcia de Pelusio y avanzaron sosteniendo gatos frente a ellos mientras cargaban y los pintaban en sus escudos. Los egipcios no podían disparar flechas ni contraatacar al enemigo sin arriesgarse a lastimar a los gatos, así que tuvieron que esperar a que el enemigo los alcanzara, lo que permitió a los persas tomar la ciudad fácilmente. Los egipcios perdieron 50.000 hombres y posteriormente se retiraron a Memphis. Pero más tarde los persas también atacaron Memphis, capturaron al faraón egipcio y gobernaron Egipto durante los siguientes 150 años. Todo porque los egipcios de Pelusio se negaron a arriesgarse a herir a un grupo de meninos. Nunca subestimes el amor de un amigo peludo. Truco desencadenante. Quizás hayas oído hablar de una despedida irlandesa, pero ¿qué hay de una australiana? Durante la Primera Guerra Mundial, los aliados lucharon contra el Imperio Otomano en Galípoli, Turquía, e idearon un ingenioso truco para simular que seguían en combate tras su retirada. Tras 8 meses de feroz guerra de trincheras, los aliados estaban completamente superados en armamento, y tuvieron que retirarse y evacuar a todas sus tropas de la zona. Para una huida rápida, un soldado australiano llamado William Scurry inventó los fusiles automáticos. Fijaba 2 pequeñas latas de raciones a la parte superior e inferior de un fusil, y ataba la inferior al gatillo con una cuerda. Al llegar el momento de la retirada, un soldado llenaba la lata superior con agua y perforaba un agujero en la base, lo que hacía que el agua goteara sobre la otra lata. Dejaban estos fusiles de goteo en su trinchera de cara al enemigo, mientras huían. A medida que la lata inferior se llenaba, su peso apretaba el gatillo y disparaba, convenciendo a los otomanos de que aún había soldados combatiéndolos y dando tiempo a las tropas aliadas para escapar. Cuando el agua escaseaba, es probable que también se usaran otros líquidos, así que es totalmente posible que un soldado otomano muriera por un disparo con orina. Esta innovadora táctica tuvo tanto éxito que más de 100.000 hombres fueron evacuados sanos y salvos a Galípoli, con solo unas pocas bajas. Vaya, ese es el sayonara más inteligente que he oído. Falsos amigos. Los canadienses son conocidos por ser increíblemente amigables, pero durante la Primera Guerra Mundial sus soldados emplearon tácticas de batalla sorprendentemente sangrientas. Verás, la guerra fue bastante desastrosa para ambos bandos, así que los soldados ocasionalmente compartían con el enemigo, mientras las tropas británicas y francesas intercambiaban suministros con los alemanes y charlaban entre batallas. Pero en una ocasión, un grupo de soldados canadienses se aprovechó de esta buena voluntad. Verás, una unidad de alemanes desabastecidos se moría de hambre en su trinchera, cuando una trinchera canadiense cercana comenzó a lanzarles latas de carne en conserva. Los alemanes hambrientos las recogieron y mientras gritaban con entusiasmo pidiendo más, los soldados canadienses lanzaron sus granadas. Los alemanes corrieron hacia ellas pensando que eran latas, y cuando se dieron cuenta de que les habían engañado, ya era demasiado tarde. Hoy en día esto se clasificaría como un crimen de guerra en la Convención de Ginebra. Así que afortunadamente el ejército canadiense moderno no puede repetir la cruel táctica con la ayuda de aviones y raciones modernas. Esto es definitivamente lo mejor, y creo que es bueno que los canadienses de hoy reserven la mayor parte de su agresividad para la pista de hockey. Política corporal.
Dicen que fallas todos los tiros que no haces, y en 1943 los oficiales de inteligencia británicos arriesgaron mucho y cambiaron por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Italia era una de las principales potencias del eje, así que los aliados querían invadirla y expulsarla de la guerra. Sabían que tendrían que empezar por invadir la isla de Sicilia, fuertemente custodiada por tropas del eje. Así que los británicos idearon la Operación Carne Picada, un ingenioso plan para debilitar las defensas de Sicilia sin usar fuerza física. Para ponerlo en marcha, la inteligencia británica tomó el cuerpo de un indigente fallecido llamado Glendower Michael y falsificó documentos para que pareciera un oficial ficticio de la Marina Real llamado William Martin. Lo vistieron de uniforme y le llenaron los bolsillos con cartas falsas a familiares, la foto de una prometida ficticia y planes detallados para una falsa invasión aliada de Grecia. Luego liberaron el cuerpo en el océano cerca de España, con la esperanza de que las autoridades españolas pro-eje lo encontraran. Así fue, y cuando las posesiones infiltradas fueron entregadas a los alemanes, les hicieron creer que habían encontrado documentos secretos auténticos, así que trasladaron sus tropas desde Sicilia para defender Grecia, lo que permitió a los aliados invadir la isla y tomarla en tan solo 38 días. Después la usaron como punto de partida para atacar el continente, obligando a Italia a rendirse rápidamente e iniciando una invasión de año y medio que arrebató el país a Alemania y contribuyó directamente al fin de la guerra en Europa. Sí, la Operación Carne Picada es posiblemente el mayor engaño de la historia. Nuestro invitado. Mucha gente asocia a los espías con pistolas con silenciador y persecuciones de autos, pero en una guerra, una de las mejores labores de espionaje consiste en cautivar al enemigo en lugar de combatirlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña trató bastante bien a sus prisioneros de guerra alemanes, y unos 25,000 de ellos decidieron quedarse en el Reino Unido después de la guerra y rehacer sus vidas en lugar de regresar a casa. Pero los británicos también engañaron a sus prisioneros de guerra para que les proporcionaran información enemiga, ya que alojaron a algunos de sus prisioneros de mayor rango en una misión del norte de Londres llamada Trent Park. Esta gran misión albergó a 59 generales alemanes y a varios oficiales de bajo rango, tratados como personas importantes, con paseos regulares por los terrenos y raciones de whisky. Además, dejaron a los generales completamente desatendidos y les permitieron hablar libremente entre ellos, justo lo que querían los británicos. Verás, mientras los alemanes bebían whisky y hablaban de planes de guerra, estrategia de batalla y política, los británicos escuchaban en secreto a través de micrófonos ocultos en las paredes, lámparas y bancos de jardín. En el sótano, los agentes británicos anotaban lo que decían, lo que les permitía obtener una enorme cantidad de información útil. Por ejemplo, escucharon a un general discutir la ubicación de un sitio ultra secreto de cohetes B-2 en Alemania, que tenía misiles listos para ser lanzados hacia Gran Bretaña. Gracias a Trent Park, los británicos pudieron bombardear el sitio e impedir el lanzamiento del misil, demostrando que a veces tratar al enemigo con amabilidad puede ayudar a ganar una guerra. Túneles aterradores. Hoy en día la guerra química se asocia con granadas de gas y agentes nerviosos, pero aunque parezca una táctica militar relativamente moderna, resulta que las sustancias químicas se han utilizado en combate durante muchísimo tiempo. En el siglo III después de Cristo, una antigua ciudad romana llamada Dura Europos, en la actual Siria, fue tomada por Persia. Los persas comenzaron excavando túneles bajo la ciudad, lo que llevó a los romanos defensores a construir contraminas para bloquearlas. Pero cuando los arqueólogos descubrieron las minas en la década de 1920, descubrieron que los contratúneles defensivos estaban llenos de esqueletos romanos sin signos de lesiones ni heridas de batalla. No tenían idea de cómo los romanos fueron derrotados sin sufrir heridas, hasta 2009, cuando otro estudio encontró residuos de betún y azufre en el túnel romano. Esto les permitió deducir que al oír a los romanos cavar hacia ellos, los persas que excavaban los túneles llenaron braseros con una mezcla de betún y azufre, antes de prenderles fuego y huir cuando los romanos se abrieron paso. Esto creó una nube de dióxido de azufre tóxico, que asfixió a los romanos en segundos al entrar en el túnel persa. Los persas pudieron entonces entrar en Dura Europos y tomar la ciudad con mínima resistencia, y esta es posiblemente la primera evidencia arqueológica del uso de gas en batalla. Pero no era la primera vez que los romanos se enfrentaban a tácticas de túneles poco convencionales. En el año 72 a.C., los romanos tomaron la antigua ciudad de Temisquera, la actual Turquía. Al igual que los persas, comenzaron su asedio excavando amplios túneles bajo las murallas de la ciudad para poder entrar desde abajo. Pero mientras se abrían paso bajo la ciudad,
Estos se defendieron abriendo amplios boquetes en los túneles romanos y lanzando enjambres de abejas y osos sobre el enemigo. De repente, los mineros romanos tuvieron que luchar contra las furiosas criaturas en los oscuros túneles, inclinando brevemente la balanza a favor de los femisirianos. Pero por desgracia todo fue en vano, ya que los romanos sí lograron derrotar a todos los animales y capturar la ciudad. Aún así fue una táctica defensiva audaz. No puedo imaginar nada más aterrador que luchar contra un oso en las profundidades. Funeral falso. Morir en batalla es el sueño de todo guerrero, pero un líder vikingo logró superar este objetivo al tomar una ciudad después de su funeral. La leyenda cuenta que un jefe vikingo llamado Hásteinn intentó invadir Roma en el año 860 después de Cristo, pero atravesar las puertas fuertemente custodiadas de la ciudad no fue tarea fácil. Así que Hásteinn ideó un truco astuto para superarlos, fingiendo su propia muerte. Envió un mensajero que les anunció a los romanos que Hásteinn había fallecido recientemente, pero era un cristiano renacido cuyo último deseo era tener un entierro cristiano en su ciudad. Los sacerdotes accedieron generosamente, así que Hásteinn montó un proceso fúnebre falso y se escondió dentro de un ataúd. Sus cómplices lo llevaron a la ciudad y una vez que cruzó las puertas, saltó y comenzó a saquear y robar. El enemigo fue tomado por sorpresa y los vikingos tomaron la ciudad fácilmente. Sin embargo, después de la batalla, Hásteinn descubrió que había asediado la ciudad equivocada y que por error había tomado la antigua ciudad romana de Luna. Así Roma pudo sobrevivir y Hásteinn nunca capturó la famosa ciudad, lo que lo convirtió en uno de los idiotas más inteligentes de la historia. Ejército fantasma. De todas las tácticas militares jamás empleadas, esta podría ser la que más se parece a una broma pesada. En serio, parece sacada de una película de terror. En 1944, Estados Unidos quiso intentar engañar a los alemanes, como hicieron los británicos durante la Operación Carne Picada. Así que emplearon a más de 1000 artistas, diseñadores e ingenieros para formar las tropas especiales del Cuartel General número 23, una unidad diseñada para engañar al enemigo. La unidad instaló tanques inflables, aviones y tiendas de campañas vacías en Europa para simular unidades y campamentos militares reales. Esto hacía que las fuerzas aliadas parecieran más grandes de lo que eran, y pintaban las insignias de unidades militares reales en sus vehículos falsos y transmitían mensajes de radio falsos para engañar al enemigo sobre la verdadera ubicación de las tropas estadounidenses. Cuando los aliados cruzaron el Rin hacia Alemania en 1945, la unidad engañó a los alemanes haciéndoles creer que 40.000 soldados avanzaban hacia ellos desde una dirección específica, cuando el verdadero punto de cruce estaba a 16 kilómetros. Esto provocó que los alemanes reforzaran sus defensas en el lugar equivocado, lo que permitió que las tropas aliadas invadieran Alemania con menos resistencia. La unidad tuvo tanto éxito en Europa que se le apodó el Ejército Fantasma, pero su existencia se mantuvo en secreto durante 50 años, hasta que fue desclasificada en 1996 y sus miembros fallecidos y los 7 supervivientes recibieron la Medalla de Oro del Congreso por su servicio en 2022. Placer culpable. Todos tenemos nuestros placeres culpables, y el mío es sin duda la comida. Podrían engañarme para que hiciera casi cualquier cosa si alguien me ofreciera postre. Y en la China del siglo VII, el general Chai Shao usó a sus apetitos contra ellos. Shao defendía la provincia de Gansu del avance del ejército tártaro, pero sus tropas estaban siendo dominadas por el enemigo, y sabía que iban a perder. Así que decidió aprovecharse directamente de las debilidades del soldado enemigo, enviando mujeres a una colina sobre el campamento tártaro, donde bailarían y tocarían la guitarra para las tropas enemigas. Mientras las mujeres actuaban, los soldados tártaros fascinados se olvidaron del enemigo. Así que, mientras observaban a las mujeres en la colina, Shao aprovechó la oportunidad para escabullir a su ejército tras ellas y cargar, aniquilando rápidamente a todos los guerreros tártaros. ¡Qué vergüenza perder una batalla por tener tanta sed! Pero para ser justos, si me hubieras puesto una dona recién horneada adelante, habría hecho exactamente lo mismo. Enfermedad engañosa. ¿Recuerdas cuando de niño fingías estar enfermo solo para faltar a la escuela? Bueno, un plan similar se usó para salvar vidas en 1943. Mientras los alemanes intentaban capturar judíos en Italia, en el hospital Faith Banner Fratelli de Roma, médicos italianos compasivos acogieron a judíos y los registraron como pacientes con una enfermedad falsa llamada síndrome K. Cuando los soldados alemanes llegaron, los médicos explicaron que la enfermedad era increíblemente peligrosa y que toda la sala del síndrome K era tratada como una zona altamente contagiosa,
a la que nadie podía entrar. Si los alemanes insistían, los pacientes tosían e imitaban enfermedades como la tuberculosis, lo que los obligaba a abandonar el hospital por miedo a infectarse. No se sabe cuántas personas fueron protegidas con esta táctica, pero el plan funcionó con éxito hasta que los aliados liberaron Roma en junio de 1944, y los historiadores estiman que podría haber salvado cientos de vidas. Ahí lo tienes, un día de baja por enfermedad puede salvarte la vida. Es una trampa. ¿Me creerías si te dijera que una batalla se puede ganar sin absolutamente nada? Y que una de las tácticas militares más impresionantes de todos los tiempos fue también la más perezosa? Pues bien, en el siglo III después de Cristo, un general chino llamado Zhou Guoliang defendía el reino Shu Han de los dos reinos rivales de Wei y Dongwu. Liang había enviado a su numeroso ejército a un campamento lejano en una misión, mientras que él se quedó en una ciudad con solo 100 soldados. Pero sorprendentemente el enemigo lanzó un ataque sorpresa sobre la ciudad, avanzando con un ejército de 150,000 hombres. Liang sabía que contraatacar era inútil, así que en lugar de enfrentarse al enemigo, les dijo a sus hombres que se escondieran y dejaran las puertas de la ciudad abiertas de par en par. Mientras el enemigo se acercaba, Liang se sentó en lo alto de una muralla completamente desarmado y comenzó a tocar una canción con su laúd. El general del reino Wei, Sima Yi, lo vio e inmediatamente ordenó a sus hombres que detuvieran la marcha, dando por sentado que las puertas abiertas y la rutina musical formaban parte de una intrincada trampa. Sima Yi estaba tan preocupado que ordenó a su ejército retirarse por completo, dejando la ciudad desprotegida en paz. Así que Liang había ganado una batalla sin mover un dedo. Bueno, salvo los dedos que usó para darle ese concierto espectacular a su enemigo. Vaya, no sabía que hubiera tantas maneras de ganar una batalla. ¿Cuál fue tu táctica militar favorita? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.